Yo soy Angélica Ávila y curé la Expo 15 años de Laguna Libros. Estamos celebrando que Laguna cumplió 15 años haciendo un recorrido por toda su historia. Entonces aquí empieza en el 2007 cuando Juana Hoyos y Felipe González se conocen en la Universidad de los Andes, deciden fundar Laguna y acá está la foto del día en que la registraron como empresa en la Cámara de Comercio. Antes de eso habían fundado el Club de la Dama en Peligro y me conseguí una hoja de una libreta de Juana en la que lo dejaron escrito como en manifiesto. Y bueno, Laguna empezó como una editorial que publicaba libros de arte y empezaron a como circular con este fanzine que se llama El Artista Torpe, que distribuían de manera gratuita para darse a conocer. Después publicaron su primer libro, Mañana, hace 15 años pasó esto, y fue 30 días de Juan Mejía. Es un libro en el que Juan por un mes recortó periódicos, como con un tema cada día, y en la parte de adentro de la expo podemos ver una página del libro, el original, así con los recortes pegados, y luego publicaron todos estos libros. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. ¿Qué han hecho? Yo he estado, el año pasado estaba muy feliz haciendo un listado de eventos y de actividades del campo artístico que me llamaron mucho la atención como respecto a destacables, y vi uno sobre el que solamente habló, creo que Nicolás Thomas, el hijo de Florence Morales. Uh-huh. Y otros pocos en sus perfiles personales, y era el evento que ustedes realizaron en la Virgilio Barco, que era una exposición, conmemoración, celebración en torno a los 15 años de Laguna Libros. Y me llamó la atención sobre todo porque Laguna es como un experimento muy extraño en un país que se dice que no lee, pero que además no lee libros de arte, y hay una anécdota que usted siempre cuenta que aquí seguramente va a salir también. Y en ese sentido es como doblemente extraño que en un país que no lee libros de arte, pues haya una editorial que dure 15 años y que además tenga un trasegar como de madurez un poco respecto a empezar como siguiéndolos un poco la inspiración de las personas que acompañaron el origen de la editorial, y sobre todo como la formación base, sobre todo la formación en términos de artes visuales, comprender la práctica artística como una práctica relacionada con la difusión, es decir, hacer arte para guardarlo, pues es una cuestión como pseudo romántica, pseudo tonta, que no lleva a ningún lado, y en ese sentido la difusión hace parte de, y en ese sentido Laguna cuando empezó apuntaba a ello. Y a 15 años nos enfrentamos como público a una exposición que habla precisamente de esa década y media y de 119 libros, y donde su merced como curadora llama la atención, donde no solamente se habla de libros de arte, sino de literatura latinoamericana, coediciones, cómics, poesía y recetas. Entonces, más allá de hacer como un recuento y como de hablar de lo que se dio, pues para que la gente que no fue, pues se lo perdió y lo lamente. Y ojalá ustedes puedan repetir esta exposición en otro espacio con mayor difusión, ojalá fuera, incluso afuera del país, o con un libro. Quería preguntarles sobre eso, como que al año pasado se cumplieron 15 años. A partir de ahí, ¿cómo planearon ustedes el desarrollo de esta exposición? ¿O a los 3 años ya lo tenían previsto? ¿O al mismo año la fueron realizando? ¿Cómo fue? Bueno, te toca. Bueno, no hubo tanto tiempo, ¿no?, para la realización de la exposición. Bueno, la hicimos en el marco de La Vuelta, que es la feria de editoriales independientes colombianas en la Virgilio Barco, que el año pasado fue la segunda versión. Y desde eso fue como en agosto que los organizadores de La Vuelta me comentaron que les interesaba, pues que estaba este espacio en la sala de exposiciones de la Virgilio, que si queremos hacer alguna exposición, algo, creo que nos dijeron que algo, creo que la idea vino de ahí, Okay. algo relacionado. O sea, viene como una idea asociada para que ustedes realicen. Pues nosotros habíamos estado haciendo, lo que pasa es que lo de los 15 años, la fecha, digamos que ya es una ficción interesante, pues porque nosotros sí comenzamos a ponerle un origen a un día de nacimiento, a un proyecto editorial, pero lo que pasa es que con Juana Hoyos, que fue mi socia al comienzo
cuando comenzamos Laguna. Sí, esas fechas las tuvimos como claras, porque pues Juana tenía experiencia como economista, pero también había estudiado arte, y ella insistió mucho en formalizar todo mucho. Entonces tenemos fotos de las primeras reuniones. Del registro en la cámara. El registro en la cámara. La partida de bautismo. Me acuerdo que comenzamos a trabajar al día siguiente del cumpleaños de Juana, entonces también es esa fecha de... Entonces esto fue 2007, que el 23 de enero comenzamos a trabajar. El 13 de marzo hicimos el registro en la cámara, y el 10 de diciembre lanzamos nuestro primer libro, que era 30 días de Juan Mejía, en Upa, que después fue la casa de Greta, ahí en Champinero. Entonces como que nuestra celebración en los 10 años también hicimos algo como todo el año. En los 5 también lo hemos vinculado también mucho con Filbo, que es como el momento de que todo gira alrededor del libro. Para los 10 años hicimos una fiesta en asilo. Para los 15 años como que no hicimos fiesta porque estábamos todavía saliendo de pandemia y como que nunca nos animamos a organizarla. Pero sí habíamos hecho, no sé, algunas cosas en ferias, en redes. Hicimos, bueno, me llevaron en Filbo mariachis, que yo siento que eso hizo mucho ruido. Entonces creo que fue a partir de eso que de la vuelta lanzaron como esa propuesta, del ruido que le habíamos hecho durante todo el año de los 15 años. Y ahí me acuerdo que fuimos con Pablo Guerra, que es el editor de Codete Comics, a ver el espacio, a ver qué teníamos. Eso sí fue como agosto, yo creo. Y estuvimos pensando como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque además se venía, pues el segundo semestre íbamos a Guadalajara, íbamos a Medellín, y todo el mundo estaba lanzando cosas. Todo el mundo estaba lanzando cosas, sí, era como una puesta al día de la reactivación del sector. Esa fue la verdadera reactivación, el segundo semestre del año pasado. Sí, igual, bueno, no, desde antes ya venía. La Filbo para el sector fue impresionante, pero sí, digamos, las imprentas colapsadas, y dijimos, no, pues busquemos a alguien. Me acuerdo y pensamos de una en Angélica, me acuerdo que pues porque también pensamos para tanto curatorialmente como alguien que pudiera leer como la historia de Laguna y darle una unidad, un concepto, un hilo, una narrativa, pero también necesitábamos producción. Entonces yo me acuerdo que sí, te busqué y fue como, bueno, necesitamos 2 personas, tú puedes ser esas 2 personas. Sí, y yo le dije, ¿me quieres para ¿Curador y o productora? producción? Me dijo, no, ambas. Coproductora, Sí. ok. Ahí quería preguntarle a su merced, porque aquí hay, digamos, una cosa de las que considero valiosas como en términos de contenido literario que tiene la exposición, es que atiende a la narración autobiográfica para despertar, o ni siquiera para despertar, para recuperar la empatía de los primeros contactos, o con libros, o con colecciones incluso, o con decisiones tomadas respecto al devenir de Laguna. Y en ese caso su merced recurre a una de ellas. Es como estaba en el colegio y una amiga me mostró un libro lindo, pero ese lindo no es despectivo en el sentido de lindo, cute, ridículo, sino al contrario, como lindo, empático. Y a partir de ahí plantea, o se dice que se plantea como una relación cercana a Laguna. Hay que preguntarle a su merced si puede ampliar ese relato inicial de me encontré con estos libros, etcétera, porque otra cosa, Laguna es rara dentro del panorama editorial bogotano. Es decir, Laguna no es un formato riguroso estilo Alfaguara o Random o Planeta, que uno ya ve como el marco negro y letras amarillas en tal fuente, tal cosa, sino que está incluso recurre a esa experimentación. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Además, chévere, Con Laguna en mi vida. Claro, y además eso, ¿cómo fue ese segundo encuentro que le toca ser curadora, productora, Sí. para eso, como volver a esas memorias? Bueno, pues el primero fue pura suerte, porque yo estudié en el mismo colegio que la hermana de la esposa de Felipe, que es mucho menor. Ellas se llevan, ¿cuánto? ¿Como 11 años? Como 11 años. Como 11 años. Entonces, pues yo era la amiga de la hija chiquita, y éramos las 2 chiquitas y me la pasaba en la casa y éramos muy amigas. Y ella me mostraba todo lo que hacía el novio de mi hermana, que es Felipe. Okay. Entonces,
llevaba los libros al colegio y me acuerdo que llevó este primero que yo escribí como simple porque me pareció, o sea, siendo yo niña nunca había visto algo así y me pareció lindo y simple ver un perrito salchicha por ahí haciendo cosas, cualquier cosa. Y me acordé porque además Verónica, mi amiga, pues se refería mucho a Felipe. Yo me acuerdo que tú le hiciste las invitaciones de la fiesta de 15 y me dijo el novio de mi hermana las diseñó, mira, Chan. O yo iba a la casa y los veía como a Diana y a ti por ahí lejos y era como si la hermana mayor que ni idea. No, yo creo que yo la conocí fue después de conocerte a ti, como ya que hablé con Diana, porque antes nada. Pasó eso. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Yo era una niña y pues ni idea. Sí, mi amiga me está mostrando esto. Ajá. Después estudié artes plásticas y me desencantó mucho la carrera y la técnica y la repetición y la manera en la que daban las clases. Entonces me puse a escribir como para entregas de clases de dibujo. Y eso llevó a que cuando me llegó la hora de hacer el proyecto de grado, yo dije, no, yo no quiero hacer una escultura gigante en cerámica, quiero escribir un texto. Y escribí el texto, lo hice, después me enteré de que mis asesores estaban un poco inseguros y no entendían yo por qué estaba haciendo eso, y estaba como, yo no sé si pena o miedo, pues tener a esta jovencita que estaba haciendo la revolución. Y entonces Que era un texto. era un texto sobre todo lo que hacía mientras no hacía mi tesis. O sea, lo autobiográfico Mientras ahí no estaba. hacía la obra plástica. Sí. Ajá. Y me preguntaba mucho porque en verdad no entendía y todavía no entiendo como el valor del objeto. O sea, no era ni teoría del arte, ni historia del arte, ni afirmación de No. género, identitaria, etcétera, sino eso. ¿Cómo gasto el tiempo? Sí, Ok. era una lista, era divertida. Yo la Bueno, vuelvo pero a leer hay en una el empatía día. editorial con muchas de las cosas. 30 días son listas de alguien que Ajá. pasa el tiempo, eso, sin pensar en la obra plástica o en el desarrollo formal de la identidad queer en Juan Mejía, sino, Exacto. nada, que leo el tiempo o el espectador y saco palabras por ahí. Sí, que justo una de las clases que yo sí disfruté fue la de Juan Mejía, en la universidad. Y me dijeron, bueno, ¿quién quieres de jurado? Y yo dije, yo quiero a Carolina Sanín. Ujú. Y Carolina dijo no, por lo que le había pasado con la universidad, como Ok, que era muy ok. reciente Ok. su despedida. Y dijeron, no, pues llamemos a Felipe. Y me dijeron, mira, llamamos a Felipe. Ajá. Y yo pensé, "Ah, es este señor que yo conozco desde niña, pero él no sabe quién soy yo, entonces me voy a hacer la que como Mejor. no nos conocemos y todo va a salir mejor. Y que entonces fuiste mi jurado junto con Manuel Kalmanovitz, me fue bien y fue divertido. Dos y los editores, conocí, me fue además. muy bien, sí, dos editores. Estuvo de buena, no le tocó un historiador o un académico como es la citación y las normas Sí. APA y el texto de 50 páginas mínimo. No, sí eran jurados afines. Sí, creo que defendimos más los jurados que los asesores. Que los asesores, Que ajá. la delegación. Ok. Y me dieron el 5 y después Felipe me invitó a un taller, se llamaba Taller o Laboratorio, como un grupo que estaban pensando para juntar escritores, que resultamos siendo solo escritoras, para que se apoyaran en sus proyectos de escritura. Que nos empezamos a reunir acá. Pero era como un taller informal o era casi no sé, como una mina para después. Como una cantera. Pues era Eso, como una cantera, qué pena. Sí, un poco eso. Pues era como un grupo para tallerear textos. Ya, y después ver qué Entonces pasaba. creo que invitamos a 10 personas, algunas ya las habíamos publicado, otras conocíamos algún proyecto, veíamos algún potencial, otras llegaron referidas y empezamos, eso fue en 2019. Hace muy poquito. Sí, 2019. Sí, antes de pandemia. Ok. Y en pandemia seguimos, en pandemia lo volvimos. A ver, antes de pandemia lo estábamos haciendo cada 2 semanas, presencial. ¿Lo de acá. pandemia fue lo que terminaron grabando en YouTube? ¿Como esos encuentros un poco? No. No, después. Ah, ok. No, después Eso hicieron sí, el pero laboratorio. Ya. Sí, pero digamos que ese grupo empezamos a reunirnos presencial antes de pandemia cada 2 semanas y hubo un momento al comienzo de la pandemia que nos estábamos reuniendo todas las semanas
y ampliamos el grupo a varias personas que estaban también en otras ciudades. Sí, Sí. y de ahí, y de ahí han salido varias cosas. Nos hemos vuelto a organizar bien para Por lo seguir. menos una curaduría Por conmemorativa, lo por menos, y ejemplo. otras cosas. Y el libro de Angélica. El libro. Ajá. Pues sí, ese no lo... Pues no de ahí, pero No yo lo siento que tallería. ya más entré a Laguna y Sí. conocí Laguna. Era fan desde antes. Bueno, en tu tesis había Había muchas referencias de referencias lecturas y a 20 muchas libros de eran de Laguna. Laguna. Ok. Es como de la editorial que más libros tengo en mi biblioteca, porque yo en la tesis me dediqué a leer cosas que quería leer, porque sí, y como que siempre encontraba el hilo, y creo que cuando uno está abierto y suelto y sin pretensiones, como que las vainas se hilan solas. Ujú. Entonces terminó teniendo sentido, pero mucho de lo que leí fue de Laguna. Y después entré a este taller y allá pues conocí más Laguna, y después sucedió mi libro que escribí durante pandemia. Así que la idea es... No creo que alcanzamos a hablar como un par de semanas antes de... Sí, antes de ya no vernos por muchos meses. Y era la idea de hacer descripciones de arte. Y resultó, y lo hicimos, y salió a finales de ese año, del 2020. Ujú. Entonces sí hubo un gran cambio entre ver a Laguna cuando estaba como Como en sexto, espectadora y ahora acompañando procesos. como ¿no? espectadora bien cercana, porque yo, o sea, yo Bueno, creo que yo era espectadora como la niñita ahí postadolescente, mirando. Ajá. No, preadolescente, que yo tenía por ahí 13 años. Ok, sí. Preadolescente. Pues era... Sí. Que esta es la generación que creció con Sí. Laguna, Felipe. O sea, Sí. nosotros siempre decimos con Laguna, ellos crecieron con Laguna. Sí. Sí, es cierto. Entonces, sí, pues sí hubo un gran cambio de pasar de ser nada. Pues ahí entiendo en gran parte como el tono de abrazar, pero no ser meloso de los textos. Y la manera en que presentan las colecciones, como con esos post-its de este libro fue el primer libro con que ganamos premios, estos son los dibujos de los hijos de tal man, este es las portadas, etcétera, que como que constantemente hay como notas a pie emotivas que, insisto, no son melosas, no son melcochas, no son querámonos, amémonos, La volvamos a familia, estar juntos, sí, como la familia Esta es una post-pandémica, familia. sí, como esta familia no derivistas, no, sino que me parece, de hecho, muy acorde, no sé si usted lo sabía cuando llegó, es muy acorde con el manifiesto que su merced destaca en uno de los textos, donde habla de la misión que tenían cuando empezaron con Juana, respecto al hecho de, y esto es pura autoironía, pero igual jugaban con preocupaciones de la época un poco, con el hecho de acabar con el mito de la multiplicidad de roles y asumir la fragilidad como condición permanente del sujeto contemporáneo. Y esto va a seguir una definición de sujeto contemporáneo, es el que vive con sus padres creyéndose autónomo. De hecho, yo añadiría, el que vive de sus padres creyéndose autónomo, que es a los de 40 que no han podido salir, y no solamente aquí en Colombia, sino en otros contextos. Entonces, como que me parece ver, porque pues yo sí tengo un sesgo académico, pues qué cagada, que como que me pervierte la observación de fenómenos. Hay también como una recuperación intuitiva de esta economía de los afectos y de estos como estudios de la vulnerabilidad respecto a cómo entenderse vulnerable, por ejemplo, eso respecto a no la obligación profesional y vocacional de que tengo que hacer una cerámica gigante para graduarme, sino gastar mi tiempo y ojalá ser feliz mientras lo hago, o adelantar una empresa y ojalá mientras fracaso no deprimirme tanto en el intento. Y en ese sentido no llegan a otros como dejos que me parecen que también como manierismos de esa economía de los afectos, y es como simulo tristeza para que la gente me perdone mis errores. Sino que en este caso me parece que es como una constante lectura de abrazar, acercarse y no asfixiar tampoco, sino como acercarse y acoger, me parece. Y ahí quería preguntarle a su merced, porque lo que menos entendí fue lo de las recetas. Ya. El modelo del libro de recetas, porque el libro de recetas en últimas es como un manual de instrucciones que uno sí lee. Y lee cuando quiere. Sí, los otros manuales de instrucciones no se leen, pero el de recetas sí, porque quiero hacer cerámica, quiero romper iPhones, lo que sea. El modelo del libro de recetas en parte no condicionó la museografía, porque me parece que hay como una
seguidilla casi como cronológica y de colecciones que lo va acompañando a uno y que al final termina con ese otro gran abrazo, que son las portadas o el arte Ok. que se ha utilizado en Laguna en estos 15 años. No lo veo claro, haciéndolo, no, jamás habría linkeado la receta de un libro que es más bien reciente. Ah, ¿sí? Ok, De, yo pensaba que era como también, o sea, eso no lo sabía, o sea, lo de recetas es de hace muy poquito. lo de Pero que recetas, ¿en qué año salió el el recetario? recetario, 2020 también. Sí, Salió muy a tiempo que museo. joven. 2020, y obviamente no es un libro de recetas y ya, Ujú, hay cómic, documental sobre muchas regiones de Colombia. ok. Y yo lo mencioné en el texto curatorial, pues porque me parece magnífico que una editorial que nace así tenga espacio para publicar recetas. Ujú. Y Eh, ahorita estamos sacando una colección de libros de... No, y eso se vende, de en Colombia eso cocina. se vende putamente. O sea, Viña Villegas, Claro. que paga el local del 82. Sí, y fue mi manera de decir, yo sé esto, pero no lo puedo decir tan claro, pero igual lo voy a meter de alguna manera, y es que van a empezar a publicar recetas. Ok, ¿Recetarios? Sí, Recetarios. Ok. de cocina vegana. ok. Pues a base de vegetales. Ajá, que también tiene que ver con uno de las notas primeras de Juana, en donde dice que la comida es importante, y a mí me parece Ah, ok, muy sí, está importante. con casi un decálogo, ¿no? Sí, que esté eso al principio y que ahorita lleguen las recetas y que cada vez que yo me reúno con Felipe hablamos de comida. Ujú. Que te tengo que contar. Sí, yo también me llevé el kefir de vacaciones. Bueno, no había pensado en la forma de la exposición como una receta, pero ahorita que estabas hablando de del texto curatorial, que acabo de darme cuenta de que era un testimonio, como todos Ujú. los otros testimonios que hay, con el papel rosado, y el mío tenía el fondo rosado, era lo mismo y yo no me había dado cuenta. Creo que la receta o la clave estuvo pues en pensar, yo no puedo contar esto, y lo tiene que contar la gente que sí lo hizo. ¿Y cómo será Volver que la lo hizo? vulnerabilidad metodología, ¿no? No es como yo lo sé todo y yo voy a contar Sí, claro. 1000 páginas de esta Sí, pues gesta. me habría tenido que excusar mucho si yo intentaba contarlo sola. O ser muy orgullosa, Y cagarla, porque obviamente no habría podido. ¿cierto? Entonces, sí, los pasos, Ujú. pues eran esos. Si yo no estuve en este momento, ¿quién sí? ¿Y qué hizo y qué vio? Ahí está, y todos fueron muy generosos. Menos mal, porque sin esos testimonios, pues no habría, como que no se habría Cohesionado. cerrado. Que además es como también viéndolo como con el modelo de la receta, es como, cómo hacer una de múltiples formas de hacer una editorial en un país donde no se leen este tipo de productos. Ah, es verdad, esos testimonios se hicieron de manual. Ujú. ¿Qué hicimos? Eso, Hicimos esto. inscríbase. ¿Cómo Consígase un empezó? economista. Sí, Empezó la así. comida es lo primero. Ajá, hablé de comida. Ajá. Cambié de plan en este momento. Chun, aquí cambiaron Ujú, acá empezó el plan B. Sí, como acá dése cuenta de que esto no funciona y dejé de publicar libros de arte. Ujú. Listo. Chan, chan, ahí está el manual. Ahí quería Sí. volver a ese paso que su merced menciona y es como eso, como terminan en y entonces nos llamó Oscar Muñoz y uno dice como ¡ah! Pero eso es como las series colombianas que son malas y son anticlimáticas, entonces llama Oscar Muñoz, pero entonces Dago García coge la producción. Entonces en este caso se habla de Oscar Muñoz y después viene ese paso, un paso que en términos de lo editorial y del desarrollo de estas iniciativas, en muchos casos es la crisis. Es como, mi modelo era libros de arte, no pude, esto se acabó y saco una panadería de pan de masa madre. En este caso no sucedió, sino que se dio el cambio a lo literario, el viraje a lo literario. Ese viraje se dio entonces, y aquí no me queda claro porque no lo recuerdo bien, ¿con la ciencia ficción fue? ¿O antecitos había algo? No, lo primero que publicamos en literatura, pues Que eran más recuperaciones, ¿no? sí, fue lo primero que publicamos como literatura. Hay un caso que es curioso, que es Los lugares habitados, que es el libro de Alberto Saldarriaga, que, Ok, sí. que es una memoria, son unas memorias de un arquitecto, Ujú. y lo publicamos como libro de arte y lo reeditamos hace también en 2020, 2021,
como en nuestra línea de clásicos de literatura. Como que ese libro funcionó en las dos colecciones. Ujú. Pero realmente cuando dimos el giro a publicar literatura sí fue con los 3 libros de ciencia ficción colombiana de los 20 y 30. Ok, que ese viraje, aquí no sé si esa infidencia la puedan contar, pero ese viraje en términos editoriales sí significó una decisión de rescatar a Laguna, se logró, o sea, sí, o también tocó como hacerle hasta que llegó Emma Reyes, ¿o qué? No, digamos que, a ver, sí fue Lo que pasa es que se juntaron como muchas crisis, Ujú. no sé por qué, porque a ver, por un lado, mover los libros de arte era muy difícil, pero entonces estábamos haciendo servicios editoriales. ¿Que son las coediciones? No, de los servicios no pareció nada, que era lo que hacíamos con la Ah, ok, Alzate, ok, catálogos de grabaciones, ya. catálogos, sí, que con la Alzate fue con quienes más trabajamos, pero pues hicimos cosas con los Andes, con la Central, con el Museo Art Deco, ¿qué más? Con Arbo alguna vez hicimos algo, con Odeón alguna vez hicimos algo, en general era como con instituciones, pero sí, con la Alzate fue como con quienes más hicimos, que ahí coincidimos. Ujú. Eh, y, pero entonces también en ese momento se retiraron mis socias, Juana y Carolina. Yo sentía que no, que quedando, pues ahí digamos que empecé a armar un equipo que respondía a los servicios que ya teníamos como contratados. Que es más como operativo, diagramador, diseñador, producción. Sí. Ya. Y pues teníamos ya unos servicios contratados cuando mis dos socias se retiraron, pero yo sentía que yo ya no daba, digamos, para seguir. A ver, los servicios siempre fueron algo como secundario frente al sello, como que la idea de montar la editorial era tener un sello editorial, no hacer servicios editoriales, pero fue como un recurso que encontramos para mantener lo otro. Como lo que le llaman trabajo alimenticio y ya. Sí. Ok. Entonces, sí, yo sentía que ya sin socias, tener las dos líneas me superaba, y me interesaba más el sello, entonces le metí toda ese año, estamos hablando de 2010, ese año participamos por primera vez en Filbo, o no, ¿qué? 2000, no, bueno, 2012, ¿qué? 2011, perdón, fue la primera participación en Filbo, y esa primera participación en Filbo, como que en enero del 2011 teníamos 8 libros que habíamos hecho desde el 2007, o sea, en 4 años habíamos hecho 2 libros por año. Para esa Filbo, que pues era como lanzarnos, ahora sacamos 4 novedades, también todas de arte, y esa Filbo, pues, viendo la retrospectiva, para tener solo 12 libros de arte en 20 metros, nos fue súper bien, pero también fue un choque, como, digamos, mi sensación después de la Filbo fue como, no fue mal, no fue, uy, esto va súper bien, fue como, alcanzamos no sé, un techo, Uh-huh. como que nos está yendo muy bien, nos reconocen mucho, como que es que las ferias son muy importantes porque es ese encuentro que uno normalmente como editor no tiene Uh-huh. con los lectores y ver el feedback, ver esos comentarios de, yo conocía este libro y conocía este, pero no sabía que ambos eran de ustedes, o no conocía nada, o conocía este, pero no conocía todo lo demás. Entonces, ese encuentro en la Filbo con tantos lectores, porque habíamos estado en ferias pequeñas, pero es que la Filbo ya era como sí, ya lo oficial, ya las grandes ligas. Entonces, la sensación en esa Filbo que yo tuve fue eso, de haber llegado a un techo, haber cumplido un ciclo, como decir, porque nuestra idea siempre fue, hagamos una línea, abramos la editorial con una línea de arte y cuando nos esté yendo muy bien, abrimos otras líneas. Ya. En ese momento la sensación fue, no es que nos esté yendo muy bien, es que no nos puede ir mejor. Es que llegamos a, digamos, el público para el libro de arte es un público muy pequeño y ya llegamos a ese público. Y es un logro y está muy bien y hemos aprendido un montón, pero ya tenemos que buscar otras cosas. Y la línea de literatura siempre había estado como Uh-huh. ahí latente,
Y esos libros de ciencia ficción, yo me había leído dos, pero sabía la existencia del otro que no lo había encontrado en ninguna parte y solo estaba en la Biblioteca Nacional. Entonces, como que en esos días, sí, fui, lo busqué, lo leí y dije, no, tenemos que sacar. Yo los tenía como estos me gustaría publicar en algún momento, de pronto separados. Y cuando leí el tercer libro dije, no, lancémonos por ahí y los lanzamos en octubre de ese mismo año de 2011. Y nos fue muy bien. Digamos que, claro, todavía teníamos una distribución muy pequeña porque era la distribución que teníamos de los libros de arte que no tenía sentido para 8 libros estar en 60 librerías. Hacemos la distribución directamente. No estábamos en las cadenas de librerías, estábamos solo en independientes, pero tuvieron súper buena prensa, sí, digamos que sí fue una muy buena recepción en las librerías. Las librerías, es que los mismos libreros, como que los libros de arte nunca como que nunca entendieron bien como para quién podían ser, y los de ciencia ficción los recibieron muy bien. Entonces, como que por ahí empezamos a abrir más librerías, sí, más puntos de venta, y en abril del 2012 sacamos Nombre por Correspondencia. Entonces fue... Ahí quiero entonces parar un poco. Entonces con la ciencia ficción empieza la segunda época de Laguna, por decirlo así. Su merced, ¿cuándo se vincula ya formalmente con Laguna? ¿Para ese momento o mucho después? ¿Formalmente que es ser autora? Por ejemplo, o acompañar procesos de lo editorial de Laguna. No, lo que yo pues he hecho con Laguna fue el taller, que fue informal, y que luego... fue 8 años después. Y fue muchos años después. Ok. O sea, su merced también. Pero entonces ahí quería preguntarle, ahí sería espectadora entonces en este comienzo de la segunda época Sí, de Laguna. pero de eso yo no me enteré. Porque Nada, por ejemplo lo de Mar Reyes, yo creo que ese ya estábamos fenómeno muy que fue Mar grandes para Reyes. que mi amiga me dijera, mira estos libros. Como que ya Ok. debíamos estar en décimo o Ok. Y ahí no me enteré, pero después, ay, tengo algo más para contar. Cuando estaba en la universidad, tenía un novio que estudiaba economía y gobierno, y me vino un día y me dijo, mira, este libro que me recomendó un profesor de economía para que yo sepa lo que es Colombia. ¿Cuál? Y era Emma Reyes. Y me lo prestó, yo le dije, dale, préstamelo. Okay. Ahí fue el reencuentro. Sí, sí, 8 años. y me lo prestó, y yo vi y fue como, es de Laguna, pues yo sé que es Laguna, wow. Como, no entiendo en qué momento pasó esto, el cambio del libro del perrito Salchicha a esto, pero me lo leí, me encantó, y ya ahí como que entendí Laguna como una editorial de literatura. Y ahí inició su colección de la mayor cantidad de libros que tengo son Laguna. Por ahí, yo creo. Ok. Sí, después de eso. Ok. Y ahí viene entonces el fenómeno de Mar Reyes, que igual también es un fenómeno como transgeneracional, porque Laguna tiene una cercanía como con los viejos, que no es como que desprecio a los viejos solo con los jóvenes o solo con los de mi generación, sino que también mira lo histórico, ¿no? Y de hecho como Laguna Clásica y otras colecciones que ustedes manejan en ese sentido, pero el llegar a Emma Reyes implicó, como en muchos casos estaba pensando con el modelo de la librería Gigamesh, allá en Barcelona, donde también como traducir Juego de Tronos fue para este Cuervo, fue como la locura porque se tapó y ahorita tiene lo que tiene, gracias a esa edición y a negociar bien los derechos derivados de esa traducción. En el caso de Mar Reyes, digamos que en la exposición se marca el hito, no tanto como la bandera de este fue el gran hit, pero quien lo sigue a ustedes lo nota y ustedes lo resaltan con gestos modestos, pero igual da a destacar como las portadas de las ediciones internacionales. Ahí quería preguntarle respecto al público que fue a la exposición, cómo el público amarraba esos hitos de Laguna, como que estaban los que los conocían de antes, como los fans viejos de, empezaron con arte, pasaron a la literatura, o el gran gentío era Emma Reyes, o cómo llegaban ahí, cómo leían esa distribución museográfica en el espacio. O no llegaban, porque pues también es el problema que tenemos con muchas exposiciones, ¿no? Que ya sepa que nadie vale. No, si llegaban, si le daban la vuelta, sí. a veces se metían al contrario y nos tocó mover un panel para que siguieran el recorrido por la derecha, pero yo no sé si cuando llegaban a Mar Reyes hacían como...
pues Es que fue muy rápido. no sé cómo lo... Sí lo leyeron, pero no sé cómo lo Ok. recibieron. Yo sé que fue mucha gente porque, sí, no Porque me alguien acuerdo. contó Sí, nos dieron, no me acuerdo, nos dieron el número de un día, ¿no? que al evento fueron 300 personas. Sí. Pero El creo evento es lo que hacen en el que- auditorio. No, hicimos No, fue La visita guiada. la visita, sí. Ya. la visita y pusimos torta Ok. y kombucha. Porque Ok. en la biblioteca no se puede dar alcohol. Obviamente es del Estado. Y ahí nos Eh, dijeron 300, pero yo no sí. sé cómo, pues... Al Y creo que final la del vuelta- recorrido de cada espectador no había un feedback. Hay un libro de visitas que yo ahí lo tengo, no lo he... Sí. No lo he Yo también. pero podemos mirar, sí, no sé, es De lo que pronto viene. ahí hay pistas. De pronto hay pistas. Estudio público. Sí. Quería preguntar, entonces, igual, dentro de ese pilotar la exposición, como eso, como Padres Helicóptero, de la curaduría de la museografía, ¿veían que la gente interactuando con los libros o intentando hacerlo? Es decir, porque esto también plantea una materialidad rara para el ver exhibido algo. En términos de artes plásticas y visuales, eso no se toca, uno guarda una distancia y el celador lo grita. En el caso del libro, el libro es más manual, es más físico, pero Sí. estamos en un espacio donde esto puede llevar a la sustracción. ¿Ahí cómo se daba esa interacción? Creo que hubo ¿O qué un par de supieron? personas que los tomaron de la pared. Esto sí lo vi, como que alguien Porque además son intentaba libros tomarlo, visualmente muy atractivos. O sea, los de ciencia Sí, ficción son la ganas. locura, esas portadas. que alguien Por- intentaba tomarlo o medio lo abría y luego se da cuenta que estaba pegado y de que Ya. tenía como esta cosita para cerrar las páginas, y vi más de una vez al acompañante de quien intentaba tomarlo decirle como, oye, no hagas eso. Ah, Y luego a algunos les dijimos, mira, al final están para que los consultes. Y había, pues como fueron 5 días, digamos que todo el tiempo había había alguien de seguridad, Ujú, alguien de logística y un mediador. El mediador solo estaba con unos horarios, pero sí les indicaban a los asistentes que al fondo estaba la biblioteca de consulta y la zona de lectura. Sí, Y ahí- solo se llevaron uno, ¿verdad? Sí, que... y eso es un muy buen indicador, Sí. la verdad. Y quería preguntarles entonces respecto a la otra materialización, ¿se incrementaron las ventas durante o después de la exposición o eso? ¿No? No, digamos... Lo que pasa es que yo siento que fue igual la feria fue muy diferente, era la segunda versión. Ujú. La primera vez solo se vendió en el primer, pues en el piso de la entrada. Esta vez se duplicó. Esta vez se entonces. duplicó y nosotros quedamos abajo. Pues Ujú. yo creo que yo igual estaba también muy confiado en que no, pues pónganos abajo que nos podemos Ujú. jalar, pero Somos sí Laguna. quedamos, pero sí era difícil, pues como llegar. Ujú. Eh, La parte de la Virgilio es difícil llegar y de Y allá es eso difícil salir. y es que sí, pueden encontrar cualquier cosa. Y creo que hubo cosas que de pronto la feria también, como por el cambio de dirección y todo, digamos que la feria lo sufrió, pero estuvo bien de todas maneras, Ujú. pero digamos, creo que bajamos un poquito. Y la primera vez, y en la primera versión de la feria nos había ido también demasiado bien, como que había sido una sorpresa. Sí, como que se nos había salido de las manos. Esto estuvo bien, pero estuvo moderado. Entonces no sé si, digamos, no sé cómo leer eso, Ujú. si de todas maneras pudo haber sido una peor feria y que la exposición igual jaló o que de todas maneras no se conectó tanto la exposición como con las ventas. Pero bien. Pues. Ujú. Ok. Ahí le quiero preguntar a su merced el día de la celebración, ¿qué decía la gente? O sea, ¿cómo reaccionaba la gente en ese momento a través de cercanía y de hablar y de celebrar? Ese día yo no hablé con casi gente, pero un par de personas me dijeron que se veía lindo. Y me parece algo muy importante. Pues, si algo Y se yo- ve lindo, uno se acerca más. Y ahí que- llegó mucha gente como de... Conocidos. Sí, Sí. y como, no sé, protagonistas de la exposición. Claro, Ah, ok, que aparecían. ok. ¿No? Y artistas, y que estuvo muy bonito. Ujú. Y creo que había así una cosa como de afecto bonita
Sí, llegaron de- varios que tenían testimonios sí, que habían dado su testimonio para la exposición, Ujú. un par de artistas que tenían pues piezas en la parte de las piezas de arte. Mm, Sí, fue lindo, fue como caluroso. Ay, mira, acá estoy yo. Pues cada quien decía. Ujú. Lo vi pasar también. ¿Y en redes cómo les fue? O ni idea, En ustedes redes no, tampoco estuvo miraron este eso. video que yo creo que tuviste del ¿Hay un recorrido. video? Sí, de 15 Leo minutos Independiente. más o Sí, menos. de Leo Independiente y mucha gente me dijo, yo vi el video. Ah, ok. Mucha gente me dijo, no fui, pero vi el video y yo me moría de la pena porque los primeros 5 segundos son horrorosos y nunca lo vi completo. Pero si no quienes no la visitaron, sé que la vieron gracias al video. Y ahí esa puede ser también un estudio de público subsiguiente, pero de esa interacción que es, insisto, como esa otra generación que llega acá, ¿qué decían al respecto? Como, ok, la vi, pero que como, felicitaciones, ¿dónde consigo los libros? Oye, La vi, felicitaciones. Ya, creo. ya no pasaban de ahí. No. Igual es que... No pues es que, ¿qué más? No conmigo, no me van a decir a mí dónde compro esto. Pero no sé, Sí. los comentarios, estoy pensando como que el hater va a llegar entonces en los comentarios como, maldito Laguna. Yo creo que Laguna no tiene haters. Pues los debe tener. Debe tenerlos, pero no es un Pero grupo no tan son abundante. activos. No Sí. son tan activos. Ah, como- sí, los como odiadores de tienen Laguna no. públicos Pues tienen otras en cosas que hacer. Redes. Tienen otras cosas que odiar. pero Subversivo iba a decir algo. Es que tengo una pregunta atravesada. No, que es que yo creo que, digamos, es que el sector del libro tiene algo muy particular y es que es muy complejo, ¿no? Y hay como, es una cadena muy larga. Entonces, pues creo que algo que hemos hecho en estos 15 años es crecer dentro de esta cadena y establecer como esas conexiones. Pero entonces, por ejemplo, bueno, en la feria sí teníamos el stand. ¿En cuál con- feria? En la vuelta, digamos, para O sea, en el para espacio la de venta. exposición. Ya. Sí teníamos un stand con 2 vendedoras, pero de todas maneras hoy en día nuestros libros están en todas las librerías, pues nos distribuye La Diligencia, que es una distribuidora que montamos entre varias editoriales y somos socios, y prácticamente estamos en todas las librerías en Colombia. Entonces, pues eso también hace que uno digamos, por eso también son tan importantes las ferias, porque uno se encuentra con los lectores, porque en la cotidianidad del movimiento, de la circulación del libro, uno se aleja mucho de los lectores. Entonces ok. puede uno tener cierta idea si puede haber gente que le pregunte a uno que dónde se consigue, o que le cuente que lo compró, que lo cuente. Pero es que lo tan leyó. larga la cadena que. Pero es tan larga que puede que haya gente que haya salido de ahí o que haya visto el video y lo haya comprado. Claro, no te van a decir tampoco. Sí, que hayan Ok. ido a Garabato, o que lo hayan comprado por la página de La Diligencia, o que hayan ido a la Lerner, o que estén esperando ahorita ¿no? que pase enero para volver a tener contrato, para ir a comprar. Como que ahí nosotros sí hemos aprendido que no sé, hay como un quiebre entre el ruido que le hacemos y que a veces es muy difícil establecer cuánto de lo que vendemos Obedece a ese ruido. proviene de cada ruidito que hacemos. Pero sí nos interesa, digamos, si hemos crecido también gracias a ese ruido, y si yo siento que la exposición hizo ruido, y es un ruido positivo, y dejó y amarró cosas, y no, digamos, por ejemplo, eso que mencionaba Guillermo, de lo que comentó Nicolás Morales, de ver esto después de 15 años, como que con él habíamos hecho un evento en Garabato, eso fue como en julio, una conversación ahí, que él decía que él le da como otra perspectiva, es como, pues porque él es un poco, digamos, él vio Laguna, él me invitó a una clase en la Javeriana cuando llevábamos un par de años trabajando, y vio como ese proyecto naciendo, y un poco la perspectiva de él es como, ¿en qué momento Laguna cumplió 15 años? Como como Me dice yo sigo- viejo, sí, lo que sí, nos yo pasa. sigo- Como, ¡ah! Tengo 45. Sí. Sucede. Les quería preguntar, dentro de la museografía, el cerrar esa pared que su merced dice, yo llegué seguro después, planteaba un caracol. Entonces uno generaba el recorrido.
y Sí. después salía como a los clichés, no sé cómo llamarlos, eran como los de pruebas o algo así, que estaban como en una parte al frente, como al lado de la baranda, que daba Ya. como hacia afuera, donde había como libros, Sí. etcétera. Esa es la sección de lectura, lo que se puede manipular, ¿sí? Ok. No, ¿cómo? ¿No? Lo- Ya, ingresaba uno hacia el recorrido, veía Bueno, es que las hay baranda por los cuatro colecciones. lados. Bueno, sí, lo hice mal. Entonces empezaba uno a hacer el recorrido, Sí. cerraba, se metía en los libros, en la parte de libros de artista, que era como el centro, pues el núcleo, y acá había una mesa Ya. con libros. Esa era la parte de libros para consultar. No, estaba al otro Estaba lado. acá. Ah, los Sí. que estaban pegados a la pared. Sí. Entonces. Ok, ok. Y ahí al lado Los había que unos estaban en una puffs. repisa. Ok, porque entonces ahí quería preguntar respecto a esta mesa que les comentaba, donde también la materialidad del libro se rescata en torno a las decisiones de diseño que embellecen, o que en algunos casos son pruebas también, o que en algunos casos son juegos, como mire la parte del libro de Marreyes, identifíquela en, etcétera. Dentro de esas pautas de diseño y de embellecimiento del libro, ya su merced dijo algo respecto a los tonos rosados para lo testimonial en la curaduría. ¿Qué otras decisiones se tomaron por esa vía? Pues porque, insisto, Laguna apunta a la atracción visual no melcochuda, sino como cuidadosa Ujú. de lo que publican. Creo que a lo que te refieres es una vitrina que había a la entrada. Ujú. Sí, la primera. Que tenía las primeras ediciones de varios libros que son reeditados en Laguna. Ujú. Y libretas de Juana Hoyos. Era como Memorabilia. Ah, ok, ok. con primeras ediciones. Sí, y Ya. había Em, los libros que no pusimos, pues que son, que de pronto no tenemos tantos en el archivo y que son más archivo por contacto, reflex. Así eran los que no se podían manipular. Sí, como. Ok, ok. pues, ¿qué pasó en esa vitrina? O en las otras. De hecho, ahí cómo sería, el que pasa es cómo los distribuyeron, por ejemplo, como sección memorabilia, sección primeras ediciones, o cuáles eran las estrategias ahí, Pues después de ver o, toda o por la- colores, o por tamaños, y toda ya. no, solamente, pero después de ver todos los libros que hay en Laguna, me acuerdo que, pues al principio, ni idea cómo se organiza esto, ni idea, Que eso es pura intuición al principio, seguro. fue horrible. Y después, hablando con Felipe y preguntándole mucho, como, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pero, ¿y esto va con esto o Ah, con entonces ahí esto? va la recuperación cronológica. Venga, cuénteme. Sí. Ya. Sí, contigo y después con los que me dieron testimonios, porque pues los testimonios eran yo hablando con cada persona un buen rato y después le decía, escribe sobre esto que me contaste. Ujú. Entendí más cómo estaba organizada Laguna, porque es difícil, al principio hay muchas cosas mezcladas, hay libros de arte, hay varias experimentaciones, es lo que en mi caso yo le decía el salpicón, y después se organiza más, pasa a literatura, se vuelven estas dos grandes colecciones, y luego hacia el final, o sea, hacia ahorita, vuelve a mezclarse todo. Y entonces, la solución fue organizarlo por colecciones, Ujú. que no están exactamente distribuidas cronológicamente, Es cierto. pero, De hecho, se empiezan a traslapar. Sí, mucho, cierto. pero organizan como mejor se puede todo lo que hay en Laguna. Además, hay libros que han salido en diferentes colecciones. No, Sí. y ustedes sacan el comodín de... Es que en Laguna nos interesa el tema, no el género. Es como... y lo repiten. Es como... Ok. Entonces el orden de todo lo que mostramos fue como lo que más cerca estuviera de cada colección. Ya. Y las vitrinas estaban distribuidas, Es decir, esto no sería un catálogo razonado, Frente- sino más destacadas. no sé la diferencia. Pues como un ¿Qué? catálogo razonado de todo lo que hemos hecho. Pero, Ah. pero los libros sí. Los libros sí es todo No, lo que pero hay. respecto a esta Las decisión vitrinas. que marca su merced, como lo que más se destacaba, entonces como sería más como una antológica, pues, como en términos de modelo curatorial, como una retrospectiva rigurosa que sigue cada uno de los pasos del artista, o una antológica que selecciona lo mejor del artista, en este caso, como es de su merced, o mezcló, o Pero otra no- vez, la No, porque tiene que intuición. estar todo. En los libros estaba todo, pero en las vitrinas estaba la selección. Mhm. De, Sí. de las cosas Sí, es relacionadas. verdad. Ok, La selección como de, claro, era una suerte de lo mejor y lo que conseguí. Bueno, sí. Porque son tantas cosas que no a todas las personas pues podíamos llegar, no todas me podían
enviar cosas, Ya. y de lo que me enviaban, pues igual había una curaduría. Pero esos grupos aparte, que está al principio, los libros pues que no son de manipular en la Ujú. expo, como las cartas de Reflex, los de archivo por contacto y las primeras ediciones de los libros viejos, van frente a las primeras colecciones y al inicio de Laguna, porque estuvieron cronológicamente Ya. al principio. Ya. O sea, no están en orden, no dice 1, 2, 3, pero como Ujú. esto va como al principio. Y creo que responde más a los momentos en ese momento Laguna estaba en esto, después Laguna estuvo en esto, que es como sí, todos son como un poco marañas, un poco mares de cosas, pero que igual pues tienen sentido y se pueden agrupar. Entonces está la del principio, luego está la de Marreyes con las ediciones de otros países, en otros idiomas de la novela. Luego hay una de mis partes favoritas que fue la vitrina de Cohete, que Cohete también es como, bueno, ¿en dónde va Cohete? El sello de cómic, desde dónde va a salir. Yo quería que hubiera como una línea desde el primer libro de cómic hasta el coso de Cohete, pero bueno, al final no pasó. Que esa sería más una línea cronológica, en orden de aparición van apareciendo. Ajá, como de acá sale este. Ya. Y Pero eso complejiza habría la sido lectura. hermoso lograr hacer eso en el espacio. Ok. Como el mapa cronológico en el montaje. Entonces Cohete quedó como en la mitad de la historia. No sé si es cronológicamente muy acertado, pero es que también abarca mucho más, como que rodea Laguna y pues Como que darle la vuelta desde un ángulo, ¿no? También en con el el mismo panel. montaje. Sí. Era difícil, y ahí al lado está la vitrina de los bocetos originales y hay unas joyas preciosas, y bueno, me alegro mucho conseguir esas y que me los prestaron. Esas son las vitrinas que se acercan cronológicamente a lo que está pasando en este cuadrado, pues sí, que avanza según las colecciones y según el tiempo. Ok. Yo tengo entonces ya 2 preguntas para terminar. Una es respecto a la biblioteca de escritoras, que es como, yo diría que es una tercera etapa de Laguna, sí, una tercera época, que viene a ser como, lo siento, como una decisión a nivel como empresarial, hija del éxito de Marreyes. No sé si lo estoy ya sobreinterpretando, pero sí quisiera preguntar respecto a la curaduría de los libros que vi allí de biblioteca de escritoras. ¿Por qué esos libros? No sé, los más recientes, los más exitosos, los que había, Porque esos, pero por los que porque- estuvieron ahí a la No, vista. porque son los que publicó Laguna. Ok, tal cual. Sí. Aquí fue donde participamos. Sí, digamos ese modelo de la biblioteca. Tenemos las líneas todas confusas, esto era difícil. Vale. Lo que pasa es que, claro, esa última pared de la exhibición bibliográfica, que es cronológicamente son como los últimos proyectos, pero claro, hay proyectos muy recientes que están antes porque es como en la colección de Laguna Continental. Entonces al final quedaron como estos últimos proyectos que son también, que estos últimos años hemos hecho muchas alianzas, coediciones. Y lo de la biblioteca de escritoras es una alianza, es un proyecto colectivo. La biblioteca de escritoras, pues yo creo que sí está muy relacionado. A ver, pues es que, bueno, no me quiero extender en esa relación con Emma Reyes, que, claro, a ver, nosotros internamente hablamos a veces que Emma Reyes es un poco nuestra santa matrona, y como la santa matrona de la edición independiente, de los autores contemporáneos, jóvenes, colombianos, porque pues, claro, ese es un libro que nos ha abierto muchas puertas, nos ha enseñado muchas cosas, nos ha, ¿no? Como hecho, facilitado muchos contactos con todo lo internacional, todo. Como que con ese libro nos ha dado más confianza meternos a nuevos proyectos. No sé, toda la distribuidora la montamos un poco sobre la idea de que... La diligencia sale también de ese éxito. Pues de que, vea, un libro puede tener este éxito, podemos montar una distribuidora. No, creo que no hemos tenido otro libro que tenga el mismo éxito, pero pues un poco. ¿Cuál sería el segundo libro? Pero tiene lugar. ¿Cuál sería el segundo? ¿Los de Carolina Samín de pronto? Pues porque ella vende, Sí. ella mueve.
y tenemos varios, ahorita se está moviendo muy bien Sofoco. No, y ahorita digamos que hay muchos. Está más distribuida pues, esa potencia de venta. Ya. Sí, pero. Y lo mismo para traducciones y todo también, cada vez hay como más interés en diferentes autores. Pero sí, pero pues para nosotros sí hay como un antes y un después de Memoria por Correspondencia. Y yo siento que nosotros en el contexto de la edición colombiana, de todas maneras también hemos tenido un impacto desde la distribuidora, desde muchas cosas que sí, que ahí también Emma Reyes ha sido importante. Y yo siento que en general, sí, yo no diría que, yo no sé si no sé si literariamente, yo no me atrevería a decir que literariamente la generación de autoras jóvenes que publicamos sea necesariamente, no sé, como herederas de la voz de Emma, pero sí hay una, pero sí ha facilitado, sí ha sido un libro que se ha leído, que se ha comentado, y a partir de eso, y yo siento que ese libro también nos abrió mucho, también, de todas maneras nuestra colección, pues o sea, nuestros libros, pues las autoras jóvenes que publicamos igual tienen mucho autobiográfico, mucho en primera persona, si hay de pronto líneas, no sé. Sí, ahí tenía razón. O sea, yo no quería llevar como la pregunta a eso, como que Emma Reyes y herederas, porque de hecho desde antes de Emma Reyes ya venían autoras que venían publicando. Bueno, no, pero publicando, ¿no? En literatura no. ¿No? Pues es que fue nuestro cuarto libro y los 3 primeros fueron de ciencia ficción. Ya. Que eran varones. Escritores. La más cercana sería Carolina, ¿no? La más cercana. Y después ya la edición de lo latinoamericano, que son damas como en esa línea. El tema de niños perdidos. No, en realidad estaba pensando en el mapa de la expo, como qué libro va más cerca que sea de una mujer. Además, Carolina Balsanín, pues son los niños. Pues también publicamos en ese momento perdidos. Gabriela Arciniegas, que además es nieta de Germán, que también la conocimos haciendo la gestión de memoria. Digamos, si hay un hilo, de todas maneras, por lo menos desde la gestión. Y sí, y pues yo siento que, pues no sé, han pasado muchas cosas, pues nosotros no somos el centro de todo lo que ha pasado, pero pues pasó lo de, pues como todo este movimiento de Colombia tiene escritoras, de que en el Colombia, 2018, Francia, Gobierno Santos, sí. Sí, que el año Colombia-Francia y el evento de cierre en la Biblioteca Nacional en Francia eran 10 escritores, hombres, y pues eso generó... Y el curador echándole mierda a las mujeres, jodiendo también, Sanabria ahí cagando. Sí, sí, unas declaraciones ahí horribles, complejas, y de eso todo y después muchas instituciones trataron de mover cosas. De ahí también salió un poco el premio Elisa Mújica que tenemos con el IDARTES, que este año sale el tercer libro ganador del premio. Como que se han movido muchas cosas y pues digamos que la iniciativa de la Biblioteca de Escritoras Colombianas pues sale del ministerio, sale pues la gestiona Pilar Quintana con el ministerio, pero sí querían buscar aliados en editoriales independientes, y a nosotros nos invitaron inicialmente a Tragaluz y a Laguna, y la justificación de invitar a Laguna era porque en los números si éramos como los que teníamos como paridad en el catálogo, que nuestro catálogo, si uno lo analiza desde los números, bueno, ahorita no sé con los últimos años, pero las últimas veces es muy 50-50, pero también porque en clásicos y en novela gráfica, en clásicos por los derechos y en novela gráfica porque es en general un contexto mucho más masculino, no hay tanta mayoría, pues que en narrativa contemporánea sí es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Entonces, en general, nuestro catálogo, lo que veníamos viendo era que la tendencia era como 50-50, y eso no pasa
Entonces del ministerio dijeron, tenemos que invitar a Laguna. Ya. Nosotros participamos, nosotros hacíamos mucho tiempo no hacíamos servicios, pero entonces en este nos vinculamos a hacer una parte pues, de diagramación de la mitad de los libros que Tragaluz hizo como el diseño editorial, el diseño de colección. Nosotros diagramamos la mitad y coordinamos unas cosas para poder sentarnos con ellos a pensar también una manera, porque esta colección, digamos, se basa un poco en las colecciones que había sacado el Ministerio de autores afrocolombianos y de autores indígenas. Es decir, ustedes deberían respetar una política editorial que ya venía marcada. Sí, pero al mismo tiempo esas colecciones tenían un problema, y es que, pues, ¿qué es lo que, digamos, esa ha sido una gran pregunta de las instituciones públicas frente a la edición, y es que sacan un montón de libros, llegan a las bibliotecas, pero no se sabe qué pasa con esos libros, nunca se reeditan, no se pueden comercializar. Eso pasaba con la Alzate, Sí, eso pasaba siempre. con los Que el libros de problema de la ganadores del distribución, distrito, que quedan guardados. porque para la institución pública vender el libro es muy difícil, pero es que el mercado, en el caso del libro, no es solo un canal para ganar plata, es un canal de distribución, es un canal para que llegue, es un canal donde participa toda la cadena, donde participan un montón de actores, distribuidores, libreros, promotores, bibliotecarios, que claro, en algunos puntos, pues cada eslabón le gana una comisión a la venta del libro, pero pues eso permite que llegue a los lectores que le debe llegar. Entonces la idea de que el Estado no puede vender nada, pues lo que hace es limitar la venta, pues la lectura de los libros. No, pues les puede ir muy bien porque lo repartieron todos, pero de pronto nadie lo leyó, o de pronto hay otras 20.000 personas que les hubiera gustado leerlos, pero Ya como no no hubo una medición tampoco, nunca se reimprimió. Entonces yo siento que eso ha sido un proceso lento, pero que las instituciones se han ido dando cuenta que en esas alianzas con el sector editorial se puede llegar a más público. Digamos, se complementa muy bien esos libros que van a las bibliotecas con que los libros estén en el mercado, los muevan los libreros, los muevan todos, que ahí también hay más posibilidades de que salgan, ¿no? Las editoriales, las distribuidoras también mueven notas de prensa, digamos que el libro como que si no sale al mercado como que no existe. Entonces ayudamos un poco, botamos ideas ahí para poder generar eso. Al final lo que se hizo fue que del ministerio, de lo que curó Pilar Quintana con sus asistentes, salieron 18 libros que están en las bibliotecas, y de esos 18 libros hubo 11 que logramos hacer una alianza del ministerio con 10 editoriales para sacar una edición comercial con el mismo diseño, con la misma edición, para que los libros se puedan leer más. Y nosotros sacamos 2 que son los que están en la exposición. A mí me llama la atención esta respuesta que su merced da, porque es un poco una respuesta a esa definición de sujeto autónomo de hace ya 15 años, donde era ese que se crea autónomo, pero ve que los papás de ahorita es como el que es autónomo porque le dice al papá, venga, hagámoslo así, no la cague, venda los libros, distribúyalos así, yo sé, déjeme hacer, usted tiene política editorial, pero déjeme hacer para que no salga tan mal. Ojalá eso continúe en el ministerio, no creo, pero ojalá continúe en este Ministerio de Cultura. Pero entiendo que Literatura no está tan mal como artes visuales, ya. Es cierto. Es cierto. No, es que no, artes visuales está echado a perder. En literatura ha habido continuidad. Entiendo que hay un proyecto ahí, no sé en el estado, pero pues se está moviendo. Y sí, como que entiendo que la nueva administración ha reconocido mucho ese proyecto de la biblioteca. Okay. Entonces, es que incluso uno de los prólogos de la colección lo hizo la ministra. ¡Qué bien! ¿Sí? El autónomo. Ese es un autónomo. Antes de saber que Inteligentísimo ese autónomo. Muy de buenas, muy inteligente. Ahí, entonces, ya para terminar, la última pregunta tendrá que ver con la manera en que curaron eventos. Digamos, la torta fue uno, pero ustedes contaban con un auditorio en la feria. ¿Cómo lo utilizaron? ¿Qué hicieron? ¿Concierto, otra vez fiesta? ¿O charla académica o charla de amigui? ¿Cómo? ¿Cuántos eventos hubo? 3. Sí, pero al fin no hicimos un evento ligado a la exposición, digamos que hicimos.
eso también era algo raro de esta feria, y yo, bueno, y eso no contando, yo creo que la afectó, que fue el Mundial en diciembre. Ok, Eh, ok. Porque nosotros habíamos pensado como, no, pues esto, pues Mundial sin Colombia, en La esta gente época sí del va a ir año. porque está triste. Y- Pues y- la selección nunca gana, sí. la gente siempre está triste. Sí, pero, Entonces, pero eran creo que cuartos de final o semifinal ya. lo que coincidió, que además era un poquito más tarde porque todos los partidos habían sido a las 10 de la mañana y estos fueron pues se sacaban a las 4 de la tarde y antes de las 4 de la Es tarde cierto. la feria estaba sola. Ah, Y ok, los días se de reflejaba montaje, sí. eso. La gente que lee sí gusta del fútbol acá. Cuando Qué estábamos vaina. montando, la gente dejaba de montar por ir a ver en el único televisor que había en la biblioteca un partido, no me acuerdo qué partido, pero estaban todos ahí. Nada, como Eh, el país con Mira, dictadura pero- uno, país extractivista sí. 2, sí. Pero entonces eso implicó que yo creo que eso fue una buena decisión por parte de la feria, que no programaron eventos durante los partidos. ¿Por qué para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. Pero entonces la oferta de auditorios, y creo que tampoco había como eventos, digamos, en la biblioteca hay que el auditorio grande, la sala de música, el de abajo, y tal vez se pueden improvisar otros espacios, por lo menos esos tres. Pero no se programaron como cosas simultáneas, Ya. había cosas para los diferentes espacios, pero de a una. Entonces realmente había muy pocos espacios. Entonces de todas maneras nosotros sí, pues, empezando la exposición, pues tuvimos pues la oportunidad de proponer cosas, ¿sabes? Pero no eran tan relacionadas, al final no lo estuvo muy bien. Hicimos una presentación del libro de la muchacha, Ujú. que fue que cantó Que fue con cuatro la muchacha. canciones, que fue con la Ujú. muchacha, y pues no fue concierto, pero sí, al final tocó cuatro Igual es que ella canciones. mueve también. Sí. Es muy taquillera. Hubo Ese una... estaba lleno. Ella es súper sí. taquillera, es nuestra la Andrea Echeverría de ustedes, de los Centennial. Sí, Sí. estuvo tremendo. Realmente. Tuvimos un evento de Carolina Sanín con Juan David Correa que fue muy bonito, fue porque digamos que como que de ambos estábamos reeditando de Carolina Los Niños Ok. y de Juan David El Barrio del Silencio, pero con las reediciones siempre es muy difícil porque son libros que ya se ha hablado mucho y que uno dice, no, pues quedamos Pero no, entonces, ellos no lo tomaron como un relanzamiento, por ejemplo, y un reencuentro. pues era como, pues son libros que se han movido Ya. desde hace muchos años, pues entonces, pero entonces fue bonito porque el tema era como la vida de los libros y lo modeló Pedro Lemos, que es nuestro editor de narrativa, y era como, pues dijimos, pues como excusa para hablar ¿no? De que se están lanzando eso, pero como para hablar de otras cosas que no se han hablado en estos, que los niños los sacamos en el 2013, la primera edición, y El Barrio del Silencio fue en 2018, pero ese ya había salido en Six Barral como en el 2010, si no estoy mal. Entonces, pues son libros que ya no son ellos los que lo escribieron, de alguna manera ya han pasado muchas cosas, pero fue un evento espectacular. Tuvimos es un evento con Inartes que era la presentación de la autora ganadora de Leticia Múgica que va a salir Ok. el libro, que era una charla de ella con la autora ganadora de María Mercedes Todos los Carranza. eventos sí parecen curados, ¿sabe? Como que también cubren etapas, ¿no? Reediciones, lo de la torta, este premio. Sí. Y el de la vida de los libros, aunque no fuera planeado, terminó teniendo que ver con... Terminaron hablando de lo que De es la Laguna, historia de Laguna, Sí. de su encuentro con Laguna. qué hace de Laguna Laguna, Empezaron cómo a podrían contar como sí. medio definirlo y qué hilos hay entre el libro de Carolina y el de Juan David, que aparentemente no tienen nada que ver, pero salió, sí, como surgieron muchas conexiones y por eso fue tan lindo. Y no me acuerdo si se me está quedando algún evento. El de Matate. El de bueno, que hubo creo que 2 o 3 invitados internacionales y una era Ariana Harwicz, Qué bien. que hizo evento allá y evento en Matorral. También estuvo muy bien. Sí, que también es otro aspecto de... Entonces, eso ya alargaría esto. Que, sí, esa proyección internacional de ustedes que es otra cosa y eso es otro manual. Pues yo terminaré que ustedes no sé qué quieren decir para cerrar o... ¿No hay ninguna otra pregunta? No, pues la única es más que una siempre. pregunta, es un deseo, es como,
Ojalá saquen el catálogo Ojalá, sería muy lindo verlo todo juntico. Y además por la cantidad de esfuerzo que hubo, tan poco tiempo, la calidad del resultado y la necesidad, me parece a mí, otra vez hablando desde lo académico, la necesidad para que Centennials y Post-Pandemics pues empiecen a comprobar también como que han hecho generaciones pasadas y que se ha hecho bien desde estas generaciones pasadas, que sí, el modelo Laguna parece que se integra mucho, pues ya lo decía con las varias de las respuestas que su merced dio, como que ha logrado integrarse generacionalmente, no de manera melosa, con otras preguntas y otras perspectivas de análisis del contexto del sujeto contemporáneo que va volviéndose autónomo poco a poco y a los golpes. Pues gracias por la exposición y por la entrevista. gracias a ti. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Vale.